tenés DACA o tal vez quieres saber qué está pasando en el programa o a lo mejor quieres saber qué actualizaciones hay con los servicios de ciudadanía e inmigración que te puedan ayudar. Bueno, este video es para vos. Mi nombre es Jorge Molina, soy abogado de inmigración basado en la ciudad de Dallas-Fort Worth y atendiendo a clientes en todo el mundo. El día de hoy vamos a hablar sobre las actualizaciones de DACA y sobre la barra de inadmisibilidad de 3 y 10 años. En el transcurso de los años hemos hablado bastante de DACA y siempre digo que DACA es uno de los beneficios migratorios que más me gusta. Y no es por el beneficio en sí, sino que a la clase de personas que les pueden ayudar. Empezamos a trabajar con gente con DACA hace más de 10 años, cuando eran considerados jóvenes. Ahora una gran parte de los que tienen DACA ya están cerca de ya están en sus años 40, tienen familia, hijos y tienen bastantes raíces en este país. Entonces, esta es como la cuarta, quinta actualización. Si quieren saber más de DACA, en lo que está pasando, síguenos, denle like al canal, compartan esta información o nos pueden seguir en Facebook para que siempre estén actualizados. Pero miren, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, publicaron las regulaciones de DACA. Era algo que estábamos esperando por mucho tiempo, desde que el señor Biden fue inaugurado como presidente de Estados Unidos. Pero sin embargo, no podemos solo hablar de eso, sino que lo tenemos que ver en el contexto del litigio que hay respecto al programa. Entonces, hagamos un poquito de memoria y veamos cómo llegamos a este punto. Entonces, en el 2012, cuando anunciaron el programa, fue una gran cosa, una gran victoria, fue una sorpresa realmente para todo el mundo y no hubieron muchas demandas respecto al DACA. Sin embargo, en el 2014, cuando anunciaron el DACA 2, que era la expansión del programa, diferentes estados y entes demandaron al gobierno federal y básicamente estaban argumentando que el gobierno federal había violado la ley porque no siguió ciertos procedimientos para la creación de una nueva regla. Entonces, todo esto se ha venido litigando por muchos años y hemos llegado al siguiente punto. Una corte de distrito en el estado de Texas, que muy astutamente los estados que estaban peleando con el gobierno federal eligieron esa corte, ese juez, para que tome el caso. Y lo que pasó es que el juez invalidó el programa básicamente porque estuvo de acuerdo que para crear el programa DACA tenían que crear una nueva regulación. Entonces, el caso se apeló, está en el quinto circuito. El quinto circuito es el circuito de apelaciones que cubre el estado de Texas, Mississippi y Luisiana. Y el argumento que presentaban los estados era que no se había seguido estas regulaciones o esta ley para crear una nueva regulación. Pero ¿qué pasa? El gobierno federal dice, bueno, hemos creado esta regulación, el argumento de los estados ya no es válida, tenemos la autoridad de hacer este tipo de cosas y el programa es válido. El argumento de los estados ha cambiado un poco porque han creado la regulación y cambiaron las circunstancias, pero aducen que todavía el programa es inválido por una serie de cuestiones, ¿verdad? Entonces, realmente no sabemos qué es lo que va a decidir el quinto circuito. Sin embargo, es una corte de extrema derecha. Eh, También la forma que estaban actuando y las preguntas que hacían los jueces durante el argumento oral en la corte hace algunas semanas, me lleva a pensar que lo más probable es que la corte del quinto circuito falle en contra del programa DACA y se tenga que apelar. Si se apela, la Corte Suprema tomaría el caso y emitiría una decisión en los primeros meses del próximo año, ¿verdad? Pero entonces seguimos pendiente con eso, pero ¿qué quiere decir ahora si alguien tiene DACA? Bueno, si alguien tiene DACA, pueden seguir renovando su DACA. Si una persona calificaría para DACA, pero no lo había hecho anteriormente, todavía estamos sujetos a al litigio y a las reglas emitidas por las cortes. Entonces seguimos esperando que emitan una decisión,
para ver qué pasa con esos nuevos casos. Si una persona tenía DACA, se le expiró por más de un año, no se puede renovar también por la misma decisión. Pero ¿cómo nos ayuda la regulación? Bueno, fortalece el programa DACA. Quiere decir que si las cortes no lo invalidan en este momento, DACA va a estar con nosotros por muchos años. Y independientemente de qué administración vaya a entrar, lo más probable es que sea muy difícil eliminar el programa. Definitivamente mucho más difícil de lo que trató la administración anterior de hacer en el 2017. Entonces, eso es algo positivo. ¿Ha cambiado algo en la regulación? Realmente no. Eh, el programa y las calificaciones para recibir DACA son las mismas. El haber entrado siendo menor de 16 años, tener que tener 15 años por lo menos para poder aplicar, haber vivido continuamente desde el 2007, haber estado presente en Estados Unidos en junio, el 15 de junio del 2012, eh, haber terminado high school, estar actualmente en high school y no haber cometido ciertas infracciones o delitos que lo descalifiquen, entre otras cosas, pero los requisitos son básicamente los mismos. Entonces, es desafortunado porque pensábamos que lo podían expandir, traer, tal vez meter a una nueva ola de personas que podrían calificar. Desafortunadamente no lo hicieron, pero creo que fue una decisión estratégica para ayudarnos con el litigio, ¿no? Y hacer el argumento más fuerte. Pero eso es lo que está pasando con DACA. Tenemos que seguir poniendo atención con lo que van a decir las cortes, pero por el momento eso es lo que ha pasado. Esta nueva regulación entra en vigencia el 31 de octubre y estén atentos a más información al respecto. Bueno, eso es lo que teníamos sobre DACA. Ahora hablemos de el cambio de política de la barra de inadmisibilidad de los 3 y 10 años. Un cambio de política que se anunció en junio del 2022. Y para realmente entender esto, me gustaría darles algunos ejemplos, ¿ok? Para que lo veamos y veamos el beneficio. Entonces, si una persona entra legalmente a Estados Unidos y se queda más de 6 meses en Estados Unidos sin estatus legal, ilegalmente, ¿verdad? Sin documentos, y sale de Estados Unidos, pero se quedó menos de un año, ¿verdad? Entre 6 meses y un año, y sale, tiene prohibido regresar por 3 años. Si una persona se queda por más de un año y sale de Estados Unidos, tiene prohibido regresar por 10 años. Entonces consideremos el siguiente ejemplo. Entonces, eh, Pepe entra a Estados Unidos con una visa de turista en el año 2000. Le dan 6 meses de estadía. Estando aquí, conoce al amor de su vida, se enamora con locura y desea quedarse. Un año después, en el año 2001, su novia le dice que ya no lo quiere, no puede seguir viviendo con él y que se tiene que ir del país. Se va ella a México, Pepe la sigue a México. Entonces, al momento que él sale de Estados Unidos, después de haber estado más de un año sin papeles, eh, activa esa barra de los 10 años, ¿verdad? Entonces, va Pepe, sigue a la exnovia y después de hablar con ella se da cuenta de que ya no pueden seguir juntos, que realmente la relación terminó y decide regresarse a Estados Unidos. Pepe se presenta con su pasaporte y el agente aduanero no le hace ninguna pregunta, lo dejan entrar sin problema. El agente aduanero debió haber dicho que no podía entrar por 10 años porque se había quedado más de un año sin papeles, pero por cualquier razón no lo hizo, no se dieron cuenta, no estaba registrado, lo que sea, ¿verdad? Entonces, Pepe sigue viviendo en Estados Unidos. Sin saberlo, su exnovia regresa a Estados Unidos, da a luz a un bebé, al hijo de Pepe, que se llama Pepito. Y después de 6 meses con Pepito, la exnovia ya no puede con él y llama a Pepe, le dice, Pepe, hemos tenido un hijo, se llama Pepito,
tenlo, yo no lo puedo criar. Y después ella desaparece, Pepe se queda con Pepito. Pepe es un gran padre, cuida muy bien de Pepito y Pepe sigue enamorado de su primer amor y nunca se casa. Los padres de Pepe han fallecido y no tiene nadie más en Estados Unidos aparte de Pepito. Pepito es un buen hijo y estamos en el año 2022, ya tiene 21 años. Pepito quiere pedir a Pepe y darle su tarjeta de residencia. Entonces, miren cómo nos ayuda el cambio de política. Anteriormente, una jurisdicción como Dallas, porque en otras jurisdicciones la interpretaban de otra forma, esta ley de los 3 y esta barra de los 3 y los 10 años dice que una persona activa esa barra al momento de salir, pero no dice a dónde tiene que pasar esos 10 años de castigo. Otra parte de la ley dice si una persona entra ilegalmente, dice que sí los tiene que pasar fuera, pero esta parte de la ley no dice eso. Sin embargo, inmigración en una jurisdicción como la de Dallas lo interpretaba diciendo que no, que esos 10 años tienen que ser pasados fuera de Estados Unidos, ¿verdad? Nuestro argumento era que no, que eso no es lo que dice la ley, que la ley dice que se activó al momento de salir y que corre por 10 años, es decir, se iba a acabar en el 2011. Pero inmigración no lo hacía de esa forma en algunas jurisdicciones. Entonces, ¿qué pasaba? Entonces, en casos como el de Pepito, que pide al papá, puede calificar para todo, pero tiene este problema. Inmigración, lo que hacía era que pedía un perdón, pero en el caso de Pepe y Pepito, Pepe no califica para un perdón, porque no está casado con una ciudadana americana o residente permanente, y los padres de él no son ciudadanos ni residentes permanentes, entonces no calificaba, aunque podría hacer todo lo demás por la relación que tiene con Pepito. Entonces, en esa circunstancia, teníamos que litigar y hacer el argumento en cortes federales de que lo estaban malinterpretando. Pero ahora, gracias al cambio, entonces en ese caso, si no fallaba en nuestro favor, no iba a poder obtener su residencia permanente Pepe. Pero con el cambio de política, ahora que lo están interpretando correctamente, en mi opinión, quiere decir que el castigo que tenía Pepe se terminó en el 2011. Entonces Pepito lo puede pedir independientemente del castigo que tenía anteriormente y puede obtener su tarjeta de residencia sin necesidad de un perdón. Entonces, ese es el beneficio del cambio. Es un gran beneficio si miramos este tipo de casos con frecuencia. Si tienen alguna pregunta al respecto, siempre nos pueden escribir, nos pueden llamar. Con mucho gusto eh, eh, les respondemos sus preguntas. Si les gustan estos videos, denle like, síguenos, suscríbanse al canal. Nos pueden seguir también en Facebook. Nos pueden mandar un correo al info@jmolina.lo y nos pueden llamar al 469-708-5800. De nuevo, su servidor, Jorge Molina. Que tengan un buen día.